Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Moscoso y esta vez vamos a presentar la tarea número 4 y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Como se ve en la figura, pues es un sistema de potencia de dos barras al cual vamos a tener que encontrar la corriente de cortocircuito trifásica en por unidad y la corriente de cortocircuito trifásica en valor real. Primero nos damos cuenta que una falla trifásica se presenta en la segunda barra y al ser una falla trifásica podemos determinar que el circuito se puede resolver por dos métodos, el método de Thevenin y el método de Y-barra. Posteriormente se podría sacar Z-barra y con lo cual nosotros aplicando la fórmula de la intensidad de falla trifásica podremos encontrar la corriente de falla trifásica. Para lo cual al ejercicio primero lo descomponemos en las reactancias debidas y dado que la reactancia viene en porcentaje, pues lo transformaremos por unidad. De esta manera nosotros nos queda un circuito equivalente del sistema de potencia de barras, al cual tenemos dos circuitos en paralelo debido a los dos motores conectados sólidamente a tierra, que los reducimos a este circuito paralelo a uno y quedando el circuito en serie. Una vez que obtenemos el circuito serie, pues podemos analizarlo o sacar las impedancias de este circuito. A estas impedancias pues los llevaremos a Y barra de un sistema de dos barras, quedando una matriz de 2×2. A esta matriz la transformamos ya que la Z barra es la inversa de la Y barra, dándonos los valores los valores de las resistencias en cada una de las barras, siendo la diagonal principal en la barra 1 0,0629 y en la barra 2 0,0407. Aplicando la fórmula nos da en la barra 2, en la de cortocircuito de una falla simétrica trifásica, pues nos da un valor de 24,57. Este valor por unidad es la respuesta al literal 1. Pero para llevarla al valor real, nosotros tenemos que multiplicarla por la intensidad de base. ¿Cómo sacamos la intensidad de base? Pues simplemente aplicando la fórmula pues a la potencia aparente sobre la raíz de 3 y por el voltaje de línea. El voltaje de línea, recordemos que nosotros es de 69 kV y su potencia aparente es de 25 MVA. Aplicando la fórmula nos da un valor de corriente de 209,1848 amperios. Esto multiplicado por el valor por unidad nos da 5139,67 amperios, que sería el valor de la corriente trifásica en la barra 2. El segundo ejercicio nos plantea un sistema de barras o un sistema de dos barras, pero con la configuración en generador y motor diferentes. Es decir, en el generador nosotros tenemos una estrella conectada sólidamente a tierra, pero con una reactancia en serie a la tierra. Y el motor una estrella conectada sólidamente a tierra simple. Se presenta una falla de línea a línea en la barra 1. ¿Cuál es el planteamiento del problema o qué vamos a buscar a solucionar? Pues la corriente de falla. Se entiende que la corriente de falla línea a línea, las corrientes en las fases del generador durante las fallas y la corriente en la reactancia XN conectada al neutro del generador, es decir, el que está aterrizado. Pues bien, nosotros para resolver la primera fase, nosotros tenemos que encontrar la corriente de línea a línea, para lo cual nosotros simplemente analizamos nuestro circuito en las reactancias positivas y negativas.
Revisando el diagrama, nosotros nos damos cuenta que reduciendo al sistema tenemos simplemente tres reactancias. En el positivo, en la cual solo he marcado la parte que va en sentido de izquierda a derecha. En la reactancia negativa, pues las reactancias que van de derecha a izquierda. Cortocircuitando con un generador, vamos a encontrar la corriente de falla línea a línea. Aplicamos la fórmula que sería el valor del voltaje por unidad dividido a 2 veces las corrientes en paralelo o la sumatoria de las corrientes en paralelo. Esto nos da un valor de 8,522 por unidad. ¿Por qué hacemos o desarrollamos este proceso? Ya que este circuito es asimétrico, porque tenemos nosotros reactancias de secuencia 0. Y por eso no podemos usar un circuito de llevar OTB. Para analizar el segundo literal, las corrientes en las fases del generador, pues utilizaremos la gráfica. Dado que la corriente de línea a línea, que es la que circula tanto en el bobinado del motor como en el del generador, simulamos que la corriente de falla es de 8,52 por unidad, siendo esta la corriente que circula entre las líneas tanto del motor como del generador. Siguiendo la gráfica, nosotros nos damos cuenta que ingresa en la fase A, pasa por la fase C, esta continúa a la fase C del generador, pasa por la fase A y regresa a la fase A del motor. Es decir, que se cierra el circuito elevando el voltaje y la corriente. La otra fase de generador no se le involucra debido a que esta va a tener una mínima corriente, pero la corriente mayor va a circular entre la fase A y C, que es la de falla. Por eso no se la toma en cuenta. Es decir, que la corriente de falla es igual a la corriente de falla en el generador o la corriente que circula en el generador, siendo la misma. Para el literal nosotros tenemos que analizar lo que es las reactancias en la secuencia positiva, negativa y cero, realizando la formulación debida de este problema. Para lo cual nosotros tomamos en cuenta la reactancia conectada en serie en el neutro, es decir, que tomamos en cuenta el 0,5 ohms. ¿Por qué tomamos en cuenta? Porque involucra o hay una caída de tensión en este elemento, es decir, que no se le deprecia y se lo toma en cuenta, tanto en la secuencia positiva, negativa y cero, donde se involucra este sistema. Realizando la operación de esta, nosotros obtenemos una corriente de falla monofásica de 0,5882 por unidad. Esta es la corriente de falla inicial, pero para conocer la corriente de falla real debemos multiplicarla por 100, por 3, y obtenemos un valor de 1,764 por unidad. Respondiendo a la pregunta C, nosotros decimos que esa corriente es la que circula o mejor dicho, en el análisis, nosotros vemos que esa es la corriente de línea tierra, es decir, que va a circular por la línea y va a tender a tierra. Y respondiendo al literal C, es la misma corriente que va a pasar o circular por la reactancia del neutro, debido a que está conectado al neutro y a tierra. De esta manera nosotros podemos decir que la corriente que circula en la reactancia del neutro es la misma de la falla de línea a tierra, es decir, 1,7664 por unidad.
Ese es el análisis de estos dos ejercicios para el sistema de para protecciones eléctricas. Muchas gracias.